1991, las 24 horas de Le Mans eran territorio europeo. Un campo dominado por fabricantes con décadas de historia en resistencia. Por marcas que entendían esa carrera como una cuestión de orgullo nacional y supremacía técnica. Allí estaban los prototipos de Mercedes-Benz, de Jaguar y de Porsche. Máquinas diseñadas para aplastar durante 24 horas sin piedad. Con presupuestos enormes y estructuras consolidadas. Y en medio de ese escenario apareció un equipo japonés que no encajaba en la narrativa tradicional de Le Mans. Mazda no era considerada favorita. No tenía el peso histórico en la categoría, ni el respaldo político que otros fabricantes sí tenían dentro del reglamento, pero sí tenía algo distinto. Una filosofía técnica que se negaba a copiar a Europa. Una apuesta arriesgada por un motor rotativo cuando el mundo apostaba por configuraciones más convencionales. Mientras muchos veían esa elección como una excentricidad, para Mazda era identidad, era la demostración de que podían competir a su manera, sin imitar, sin adaptarse a lo que dictaba la tradición. En el contexto del Campeonato Mundial de Resistencia y específicamente en las 24 horas de Le Mans de 1991, el 787B no llegó como el más veloz. Tampoco como el más mediático, llegó como una incógnita. Como el proyecto que podía resistir o romperse en el intento, porque Le Mans no es solo velocidad. Es supervivencia, es disciplina mecánica, es mantener la calma cuando otros empiezan a caer. Y Mazda entendía que su única posibilidad no era dominar desde el inicio, sino mantenerse en pie cuando los gigantes comenzaran a fallar. El japonés no venía a impresionar en una vuelta rápida, venía a resistir el paso del tiempo, a girar cuando otros abandonaran, a demostrar que la ingeniería diferente también podía ganar en el escenario más exigente del mundo. Un intruso en territorio europeo. El corazón del 787B no se parecía a nada de lo que rugía en la recta de Mulsanne. Mientras los rivales apostaban por V8 y V12 atmosféricos de gran cilindrada, Mazda insistía en una arquitectura que muchos consideraban frágil, compleja y poco adecuada para una carrera de 24 horas. El motor R26B de 4 rotores era la evolución más extrema del concepto Wankel. Un bloque compacto de 2.6 litros capaz de superar las 9.000 revoluciones por minuto y entregar cerca de 700 caballos de fuerza, pero su verdadera diferencia no estaba solo en la cifra de potencia, estaba en cómo la entregaba, de manera lineal, progresiva, sin las vibraciones típicas de un motor de pistones, liviano y eficiente en términos de tamaño, lo que permitía una distribución de peso más favorable y un centro de gravedad competitivo. Sin embargo, el rotativo también cargaba con su reputación, consumo elevado, desgaste, dudas sobre su durabilidad a fondo durante horas interminables, y en Le Mans la confiabilidad lo es todo. El R26B no solo debía ser rápido, debía sobrevivir. Debía mantener un régimen alto durante turnos nocturnos, bajo temperaturas cambiantes y exigencias constantes. Y además estaba el sonido, agudo, metálico, casi como un prototipo de otra categoría. Un grito continuo que atravesaba la noche francesa y que hoy es parte de la memoria colectiva del automovilismo. Mientras otros autos bramaban grave y profundo, el Mazda cortaba el aire con un alarido distinto. Inconfundible, como si anunciara que no jugaba bajo las mismas reglas. Esa diferencia técnica no era un detalle menor. Era una declaración de principios. Japón no estaba copiando a Europa. Estaba proponiendo otra forma de entender la resistencia. El motor que nadie quiso imitar. En clasificación quedó claro que el 787B no era el más rápido del circuito. Las hojas de tiempos estaban dominadas por los prototipos de Mercedes-Benz y Jaguar. Autos que en una vuelta lanzada podían marcar diferencias contundentes. El Mazda no partía desde la pole. No imponía respeto por velocidad pura. Y eso alimentaba la narrativa de que sería simplemente otro competidor más en una grilla llena de aspirantes europeos. Pero Le Mans no se decide el sábado por la tarde, se define el domingo. Cuando el reloj marca 24 horas y el desgaste empieza a pasar factura, el equipo entendía que su estrategia no podía ser agresiva desde el inicio, debía ser metódica, administrar el ritmo, cuidar la mecánica, evitar errores innecesarios. Mientras otros exprimían cada caballo de fuerza en busca de ventaja temprana, el 787B giraba con disciplina, manteniendo un promedio constante, sin picos innecesarios. En una carrera donde cada exceso se paga caro, la noche en Le Mans es un filtro. Elimina a los que arriesgan sin medir consecuencias, y allí comenzó a notarse la diferencia. Algunos favoritos empezaron a sufrir problemas técnicos, fallas mecánicas.
Pequeños contratiempos que en resistencia se convierten en minutos perdidos, mientras tanto el Mazda seguía girando. Vuelta tras vuelta, sin dramatismo, sin sobresaltos, demostrando que no siempre gana el más explosivo, sino el más inteligente, el que entiende que la verdadera velocidad en resistencia es la que se sostiene durante un día entero, no la que brilla en un instante. No era el más rápido, era el más constante. Cuando cayó la noche sobre el circuito de la Sarthe, la verdadera carrera comenzó, las temperaturas descendieron. La visibilidad se redujo y la tensión mecánica aumentó. En ese contexto muchos favoritos empezaron a mostrar fisuras, pequeños problemas eléctricos, vibraciones inesperadas, desgaste prematuro. En una competencia como las 24 horas de Le Mans no hace falta una rotura espectacular para perder. Basta con detenerse unos minutos de más en boxes para que todo el trabajo previo se desmorone, mientras algunos prototipos europeos entraban al garaje con preocupaciones técnicas. El Mazda 787B mantenía su ritmo, no el más veloz, pero sí el más estable. El equipo japonés ejecutaba paradas limpias, sin errores, sin improvisaciones. La estrategia estaba clara desde el inicio: resistir, no sobreexigir el motor R26B. No entrar en peleas innecesarias por posiciones momentáneas, dejar que la carrera se decantara sola. Y así fue como, con el correr de las horas, el auto naranja y verde comenzó a escalar silenciosamente, no por adelantamientos espectaculares, sino porque otros desaparecían del clasificador. Al amanecer la realidad era distinta a la prevista el sábado. El 787B estaba en posición de pelear seriamente por la victoria, algo que parecía impensado unas horas antes. La tensión en el box japonés era absoluta, porque ahora ya no se trataba solo de terminar, se trataba de ganar. Y en las últimas horas el Mazda no necesitó arriesgar, solo debía mantenerse fiel a su filosofía inicial: constancia, precisión, disciplina. Cuando cruzó la línea de meta en 1991 no fue una sorpresa construida en un instante. Fue el resultado de 24 horas ejecutadas casi a la perfección. La noche decidió al ganador. La victoria de 1991 no fue solo un triunfo deportivo, fue un golpe simbólico al corazón del automovilismo europeo, porque por primera vez un fabricante japonés ganaba Le Mans de manera absoluta, no en una categoría menor. No por circunstancias externas, sino cruzando primero la meta después de 24 horas. Aquello cambió la percepción mundial sobre la industria japonesa en competición. Ya no eran únicamente fabricantes eficientes y confiables para el mercado masivo, ahora eran capaces de vencer en el escenario más exigente del planeta. El impacto en Japón fue inmediato: orgullo nacional, validación tecnológica, reconocimiento internacional. El 787B se convirtió en un ícono cultural además de deportivo. Pero esa misma victoria también marcó el final de una era, porque el reglamento estaba cambiando. La Federación Internacional del Automóvil, la FIA, impulsó una normativa que exigía motores atmosféricos de 3.5 litros similares a los de Fórmula 1, dejando fuera a los rotativos, oficialmente. No fue un veto directo contra Mazda, pero en la práctica significó que el 787B no podría defender su título. El único auto con motor rotativo que ganó Le Mans quedó como una anomalía histórica, una excepción irrepetible. Algunos lo interpretan como una coincidencia reglamentaria, otros como el cierre deliberado de una puerta que había sido abierta por un proyecto distinto. Lo cierto es que Mazda ganó y el contexto cambió inmediatamente después. El japonés dominó Le Mans una sola vez, pero esa única vez fue suficiente para quedar grabado para siempre en la historia de la resistencia. Ganó, y todo cambió. Con el paso de los años, el Mazda 787B dejó de ser solo el ganador de 1991 para convertirse en una referencia permanente dentro de la historia de las 24 horas de Le Mans. Su silueta naranja y verde, su dorsal 55 y su sonido agudo siguen siendo recordados como símbolos de una época irrepetible. No fue el auto con más victorias, no inauguró una dinastía, no dominó durante temporadas completas. Y sin embargo su impacto supera al de muchos campeones múltiples, porque representó algo más profundo que un resultado deportivo. Representó la validación de una idea diferente. La demostración de que la ingeniería alternativa podía imponerse en el terreno más conservador del automovilismo mundial. Hoy el 787B es una pieza central en la historia de Mazda. Un emblema que la marca exhibe como prueba de carácter y perseverancia. Su motor R26B es estudiado, admirado y celebrado por aficionados que nunca lo vieron correr en vivo, pero que reconocen en él una rareza irrepetible, el único auto con motor rotativo que conquistó Le Mans.
El único japonés que se atrevió a desafiar el orden establecido y salió victorioso. En retrospectiva no fue una dominación prolongada, fue un momento perfecto en el lugar indicado. Una combinación de estrategia, confiabilidad y contexto que no volvió a repetirse. Pero en el imaginario colectivo el 787B sigue siendo el japonés que conquistó Europa en su propia casa, el día en que la innovación venció a la tradición y demostró que en resistencia no siempre gana el más poderoso, sino el que entiende mejor el juego. Una victoria que se volvió eterna. Hoy, más de 3 décadas después, el Mazda 787B no necesita estadísticas para sostener su leyenda, porque su historia no se mide en cantidad de títulos sino en significado. En 1991 no solo ganó una carrera, cambió una percepción, rompió una barrera cultural, demostró que Japón podía vencer en el terreno más tradicional del automovilismo europeo sin renunciar a su identidad técnica, no imitó, no copió, no adaptó su motor a lo que el reglamento favorecía históricamente. Insistió en el rotativo cuando nadie más lo hacía, y cuando tuvo la oportunidad ejecutó una carrera perfecta. Sin dramatismo innecesario, sin dominio aplastante en velocidad pura, pero con una precisión casi quirúrgica durante 24 horas, esa combinación de diferencia técnica, contexto histórico y cierre abrupto por reglamento hizo que la victoria se transformara en mito, porque fue única e irrepetible, el único triunfo absoluto de un motor rotativo en Le Mans. El único triunfo japonés en esa era, el último gran capítulo antes del cambio normativo que redefiniría la categoría. Y tal vez por eso el 787B sigue emocionando. Porque representa esa clase de historias que parecen imposibles en el papel pero inevitables cuando se analizan. En retrospectiva, la noche francesa, el sonido agudo atravesando la recta, el auto naranja resistiendo cuando otros caían, no fue una dominación en cantidad. Fue una dominación en impacto, una victoria que trascendió el resultado deportivo y se convirtió en símbolo. El japonés no ganó muchas veces, pero la única vez que lo hizo fue suficiente para entrar en la eternidad. El japonés que dominó Le Mans. Muchas gracias por llegar hasta el final, suscríbete y activa la campana para más historias como esta. Nos vemos en el próximo episodio.